Valentín Medrano, abogado, pero sobre todo litigante inteligente. Penalista. Sí, litigante inteligente. Y digo esto porque Valentín es capaz de, postulando, diseccionar cada elemento que permite comprender la naturaleza de un proceso judicial. Muchísimas veces hemos estado en desacuerdo, quizá la mayoría de las veces, pero esto no puede negárselo a nadie, a menos que no esté loco o borracho por el odio. Valentín, hay una constelación ya construida y bien definida de procesos judiciales en cierne, o en cierne no, ya han comenzado a caminar. En términos procesal, ¿tú identificas algún déficit común en estos procesos? Un déficit común. Sí, bueno. Tú que eres un crítico de la forma en que se llevan a cabo estos procesos investigativos y sus adicionales públicos. Bueno, hay muchos elementos que son comunes. Primero, gracias por la oportunidad de estar aquí nueva vez en el sol, que sale de tarde aquí. El sol sale de tarde en la República Dominicana. Ah, eso es verdad. El sol sale de tarde. Dilo duro para que lo sepan lo que se alumbran por la mañana. Y es el sol de todos. Claro, y es un sol del país. Es un sol abrasador. Es un sol abrasador, pero no por ello deja de ser un sol consecuente con nuestra realidad. Miren, hay muchas cosas que yo veo muy contrarias a la aspiración, a la aspiracional que uno tiene como procesalista, como una persona que en el caso nuestro haya abrazado el derecho penal justamente como el modus vivendi, pero más que como el modus vivendi, porque la gente entiende que el abogado vive el derecho. No, el abogado no vive el derecho penal, el abogado vive el derecho penal. Y cuando usted vive el derecho penal, entonces usted tiene una preocupación sincera con el derecho penal porque lo ve como un familiar, como un hijo, como algo querido. Y cuando lo afectan, cuando lo ajan, cuando lo dañan, cuando desmeritan todo lo que tiene que ser esos principios candados que se tienen desde el punto de vista constitucional para amparo de las garantías penales sustantivas de la persona procesada, uno se preocupa. Y uno dice, bueno, y te dirán, es que este tipo vive defendiendo los corruptos y los delincuentes. No, es que este tipo vive defendiendo el debido proceso, porque en algún momento alguien que no es corrupto ni es delincuente va a tener que pasar por el tamiz de la justicia y requerirá y necesitará un abrigo que ampare las garantías penales sustantivas. Se llama debido proceso eso. Yo casi siempre, Domingo y yo podemos tener disquisiciones. Él a veces, o casi siempre, como él decía, podemos tener una contradicción. Él puede estar en contra de lo que yo pienso. Yo siempre estoy a favor de lo que él piensa. La contradicción se puede dar de allá para acá, de aquí para allá nunca. No, porque es un adalid. Mira, lo que Domingo criticó hace muchísimos años, cuando de forma embrionaria hacía su participación a nivel ya más pública, más conocida, siendo, creo que era diputado recientemente o estaba por serlo, y él criticaba y cuestionaba justamente lo que se aplaude hoy desde las líderes del Ministerio Público. Él decía y cuestionaba todo lo que tiene que ver con lo que la página 39 de la acusación del Ministerio Público del caso Medusa se aplaude como una garantía de no solamente del debido proceso, sino una garantía de las preocupaciones que tiene la gente por lo que tiene que ver con el galopante crecimiento de la corrupción en la República Dominicana y su proscripción. Y dice, a diferencia de lo que decía Domingo antes, que esos programas de investigación, dice la página 39, son un acicate, un contribuidor. No, pero yo digo eso ahora. No. Hace muchos años que usted está diciendo que esos el programas periodismo de investigación es de extorsión. Si no, yo lo reitero ahora. No, pero yo estoy diciendo que sigue haciendo. Pero yo estoy diciendo lo que usted hace mucho dijo y fotografió existencialmente como un mal. Sí, fue lo que lo dijo. Pero hoy los que se ceban y benefician de ese asunto lo vanaglorian.
y dicen, no, espérate, un acicate de la lucha contra la corrupción, página 39, es, no, porque es el pago. En todos los procesos penales, ¿quieres un elemento común? En todos los procesos penales denominados de corrupción, de persecución de la corrupción, Coral 5G, Medusa, el pulpo, como le denominan el Ministerio Público, es una afectación también, eso es un elemento común que tienen, que ellos producen un elemento denigrador, un elemento afectador del buen nombre y de la dignidad, contrario a lo que establece la Constitución de la República. En ese amparo constitucional que nosotros tenemos para que nos vean como personas y nos traten como personas, pues entonces el Ministerio Público ha proscrito eso, pero nadie dice nada. Incluso los jueces, cuando van con recursos de amparo para la protección de la habeas data y del buen nombre, pues los jueces haciendo causa común, porque también es otro elemento, la complicidad judicial en todo lo aberrante que tiene que ver con estos procesos. La parte mala, porque hay parte buena. Todos los dominicanos, a partir de las peroratas que ustedes hacen aquí, positivas, en el sentido de hacer causa común con la lucha en contra de la corrupción, pero que la lucha en contra de la corrupción no puede ser el remedio peor que el mal que se pretende proscribir, bajo ninguna circunstancia. O sea, tú no puedes afectar, por ejemplo, el debido proceso de ley que nosotros venimos construyendo desde Beccaria a la fecha, por agarrar un tipo preso, un corrupto preso, porque decía justamente Voltaire que es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entonces tú, por condenar a un inocente y dañar todo lo que tiene, todo lo que hemos andado en términos institucionales, en términos procesales, en términos de garantía penal sustantiva, todo eso andado, por llevar preso a un tipo, no, espérate, así no, llévalo preso. Respétale las garantías de derecho, demuéstrale su responsabilidad, más allá de toda duda razonable, pero también jugando limpio. Pero tú no te has dado cuenta de algo. ¿De qué? De que todas las instancias sociales y políticas están debatiéndose entre dos imperativos. El imperativo de ser popular y validarse socialmente, y el imperativo de respetar la convención de la norma. Porque ocurre que la modernidad está creando dos imperativos paralelos que son contradictorios. El de la validación social y la validación que viene dada por la norma. Y entonces el individuo, sea un fiscal, sea un juez o sea el presidente de la República, por lo general se inclina por la validación social, porque ha adquirido una fuerza apabullante a partir de la irrupción de la tecnología de la información y de la carretera de la comunicación que significa el Internet. Entonces tú ves que la agenda del presidente Abinader no es la agenda de su programa de gobierno, sino la agenda de reclamo social a través de las redes. La agenda de los fiscales no es la agenda que ellos, y eso yo fui el primero que lo criticó aquí, que no estaba de acuerdo con que ellos buscaran validación pública, no estaba de acuerdo con el populismo que exhibían Jenny y Wilson, que es distinto al apoyo que le doy para que ellos hagan las investigaciones y para es que son dos cosas diferentes. Exacto, es distinto. Se ponían bravitos mucha gente conmigo por eso, pero yo sigo sosteniendo que el fiscal que se convierte en esclavo de la validación pública somete a un sesgo peligroso a su investigación y su accionar judicial. Lo decía en el rumbo de la mañana y en el rumbo de la tarde, donde tú eres subutilizado. Ustedes inauguraron eso. Sí, él es subutilizado. Ustedes sí validaron eso. Ahora, ¿hasta qué punto? Siempre ha sido así, porque recordemos que cuando estaban haciendo el juicio a Luis XVI, Robespierre y la gente de la montaña llevaron al pueblo afuera
para que por si acaso, con el griterío del pueblo, con el griterío de la gente que estaba allá afuera, que es la gente que hoy está en las redes, los legisladores, los congresistas en ese momento supieran por quién iba a votar o por quién no. Ahora, mi pregunta ¿En qué es... siglo Pero recuerda, Espérate, permiso. pero antes de eso, no deje de incluir en lo que dice que aquel era un juicio político y este pretende ser un juicio No, ahí se estaba penal. construyendo, exacto. Ahora, con relación a tu primera ¿Pero qué pregunta... siglo? ¿Qué siglo? era que tú- Siglo XVIII. O que vete 18 Pero- siglos antes y busca el juicio que se le hizo a Jesucristo. También, a quien quieren, exacto. Entonces, Populismo. simplemente, como señala Domingo, o sea, lo que le ha hecho la tecnología es triplicar las apuestas mediáticas y decuplicar la presión que reciben quienes están llamados, en teoría, a impartir justicia de manera imparcial y sosegada y reflexiva. A veces quizás se ven compelidos por esto. Ahora, mi pregunta es con relación a eso de los elementos comunes. ¿Hasta qué punto, Valentín, las teorías de caso, los expedientes acusatorios que todos están puestos sobre la mesa, van más allá de ser expedientes acusatorios? Es una pregunta que hago. Van más allá para convertirse en una presentencia y en una precondena. Porque con mucho terror, te lo digo, hemos observado cómo la ciudadanía ha festinado las medidas cautelares de todos los casos, y no estoy entrando en el fondo de esas medidas cautelares ni remotamente, cual si fuese un anticipo de la condena que deberían recibir, de tal suerte, y me retrotraigo al juicio de Luis XVI, que el juicio sería prácticamente innecesario. Sí, yo estoy buscando, en lo que tú hacías la pregunta, quería encontrar aquí, porque lo cité esta mañana, un trabajo que publicó doña Carmen Inver Brugal, Nada falta y falta todo. Justamente donde ella hacía una radiografía existencial de lo que ocurre en la República Dominicana con el populismo penal, con la creación de rumores, la persecución de prestigios, porque ustedes no se han dado cuenta de algo. El Ministerio Público se inauguró, este Ministerio Público actual se inauguró persiguiendo prestigio, pero ese es su estilo, es un estilo que justamente procura hasta cierto punto afectar lo que le produce más gananciales en términos de aceptación, buscando lo que dice Domingo, esa validación social. Y yo ejemplarizo fácil este tema y lo puedo demostrar. Por ejemplo, ustedes conocen el caso de Rochi RD. Yo no lo conozco como artista, yo simplemente lo he oído mencionar y parece que tiene una muy buena aceptación popular. Pero si Rochi RD tenía una relación con una menor y nosotros tenemos estadísticamente un altísimo porcentaje de embarazos en menores, quiere decir que hay muchos Rochi RD, porque las menores no se embarazan solas. Entonces, muy probablemente el brazo acusador y persecutor de la justicia no le está prestando atención a esos infractores, de la misma forma que le hace con este individuo, porque aparentemente este sí representa niveles de gananciales en términos de popularidad. Entonces, un ejemplo a seguir. Un ejemplo a punir, no a seguir, a penar. Un ejemplo para dar ejemplo, Una para catarsis social. una sanción que desde el punto de vista social, lo que nosotros debíamos hacer un mea culpa grandísimo hasta no sé cuándo, y rezar 200 o 300 ángelos todos los días, porque en realidad lo que estamos haciendo es tratar de poner un palcho desde el punto de vista social. En términos pecuniarios, ¿cuáles son los... ¿a qué se reduce todo? Vamos a decirlo así. Bueno, primero hay dos campos de batalla. Uno es el público, donde tú tiendes a matar moralmente y a endemoniar a la persona a la que tú vas a culpar futuramente, para que simplemente su entrada por el proceso penal, al proceso penal donde se discute responsabilidad, sea simplemente para validar lo que ya previamente tú obtuviste a través de las redes sociales, los medios de comunicación. ¿Quién ve hoy día a cualquiera de esas personas imputadas como presunto inocente? Yo quiero que alguien me diga que por el tamiz del derecho, por sus mentes preclaras, por su bonomía en términos personales, alguien en algún momento apreció la presunción de inocencia de cualquiera de las personas que han sido mancilladas en los medios de comunicación y condenadas socialmente. Y no hay un contenido empírico. O sea, la gente vio muchas cosas que hicieron esas personas
y de entrada, antes de abrirse el proceso, lo consideraban merecedores de lo que le están sufriendo, el escarnio público y la persecución penal. Eso es así. Eso es así. Pero eso viene por la vía política, eso no viene por la vía de persecución penal. Claro, pero si yo me hago una pregunta sencilla, por ejemplo, en el caso Medusa. En el caso Medusa, ustedes empiezan a leerlo, son 1.313 páginas de contenido de proposición fáctica, o sea, los relatos que se hacen de del presunto ajuste a normas proscriptivas, de la subsunción de hechos en la proscripción de la norma. Perfecto. En la 1313 en adelante usted va a ver lo que es proposición fáctica, o sea, de qué se acusa a la gente. Antes, cuando se inició, teníamos 19 tipos penales, ahora redujeron en el caso del ex procurador a 11. Perfecto. Y sigues buscando, cuando tú llegas a la página 1354 y siguiente, te vas a dar cuenta de que ahí está la oferta probatoria. Cuando ves la oferta probatoria, te das cuenta que todo el andamiaje procesal acusatorio en contra del ex procurador se circunscribe a una única prueba. Una única prueba. Bueno, serían dos amigos de él. Oye. Rafael Cano y el otro creo que es Roja. Ahora la pregunta mía es la siguiente. ¿Cómo tú pudiste mantener, si tú esa prueba la conseguiste en junio de este año, cómo fue posible que tú pudieras mantener preso a una persona no teniendo la prueba protagónica que sirviera? Por los indicios. Pero los indicios son más poderosos que los presupuestos. No, pero tú lo sabes igual que yo. Indicio mató presupuesto. No. En el ámbito del preventivo, los indicios tienen un poder. Porque recuerda que en la prevención no se enjuician la prueba, ¿verdad? Eso es después en la segunda fase. Ahora, como abogado tú eres bueno en eso, pero aquí lo que hay un diablo, porque yo lo que soy un demonio que no sabe de derecho ni sabe de nada. A mí lo que me gusta es buscar dónde el ojo del demonio se pone visco. Pero vamos a seguir ahorita porque yo quiero preguntarte, Valentín, ¿en cuáles de estos procesos, así a prima facie, puede haber condena o no? Venimos después de esta pausa, porque tenemos por ahí una entrevista, pero le vamos a robar unos minutos. Dice Valentín Medrano, lo decía fuera del aire, dice Valentín Medrano que Jenny Wilson y cualquiera que pudiera haber participado en el proceso de solicitud de la coerción contra Jean Alain pudo haber cometido prevaricación a partir del hecho de que no había forma de justificar una coerción de 18 meses. Eso tú dices. Claro, porque el ámbito de discusión de las medidas de coerción son los presupuestos. Y como usted dijo en off, es la protección del proceso. Si es la protección del proceso, lo único que usted tiene que garantizar es que la persona esté unida al proceso de forma tal que no pueda evadirse el mismo. No se puede evadir. Te hago el una mismo. pregunta ahí. Ajá. Un hombre con el poder de Jean Alain, con ese poder y la audacia, por lo menos que se demuestra en ese expediente, no era un peligro para el proceso si estaba fuera de un control como el que implica un encarcelamiento. No, porque hay en el artículo 229 del Código Procesal Penal, uno de sus numerales, el quinto, establece que la actitud que voluntariamente asume el justiciable en un proceso o en este proceso o en uno anterior. La actitud que voluntariamente asume el justiciable, el imputado, en este proceso o en uno anterior. Y yo le diría a ustedes, desde el punto de vista del ámbito de discusión de lo que es una medida de coerción de forma estricta, lo que establece el artículo, los artículos, vamos a ponerlo del 222 al 245, la cartilla de medidas de coerción, esa actitud que voluntariamente asume el justiciable, usted la vio reflejada en un acto, en un hecho. ¿Cuál fue? Todo empezó con que al ex procurador general de la República, que se sabía que estaba siendo perseguido, que se sabía que por los odios que se habían creado
y que se sabía también por las venganzas que debían ser cobradas, que iba a ser enjuiciado por lo que sea, pero iba a ser enjuiciado por lo que sea, de forma tal que lo primero que hizo el Ministerio Público que llegó fue ponerle un impedimento de salida al que llamaron, ¿cómo era que llamaban? Alerta migratoria. Pero tenía un impedimento de salida, pero ese impedimento, ese hombre superpoderoso que usted dice, se le ejecutaron. Y al otro día, él se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público. Usted se olvida que fue así. Y esa actitud ¿Y que no voluntariamente... ¿No fue que lo bajaron de un avión? Lo bajaron de un avión, pero lo dejaron ir para su casa. Bueno, y cuando lo allanaron, escúcheme, pero lo primero... días después, cuando lo allanan, ¿cómo fue que lo arrestaron? ¿Dónde fue que lo arrestaron? Lo arrestaron porque de forma voluntaria él asiste a la sede que él dirigió por muchísimo tiempo, que se llama Procuraduría General de la República, ese edificio vetusto, y fue y se presentó. Y no podía voluntariamente. Y no sería que le dijeron que lo invitaron muy cortésmente. Pásese mañana por allá. Pero si lo invitan cortésmente, usted tiene dos opciones. Ir también voluntariamente o no ir voluntariamente. Pero tú sabes que el hombre estaba siendo vigilado igual. No, recordemos que el día antes de asistir voluntariamente hubo un descenso en su casa. Claro, o sea, lo allanaron. Ya había un allanamiento y ya eso permitía inferir con alto grado de probabilidad de que el objetivo final de eso era, como en efecto pasó, hacerlo preso. Claro. Entonces, él fue, pero él anunció que iba. Pero claro, él fue a consumar algo que ya se había desencadenado 24 o 36 horas. Pero está bien. antes. ¿Y cuántas personas que saben que lo andan buscando no se entregan? O sea, ¿cuántas personas que se enteran? Porque el problema de ese tipo de medidas... No, él fue responsable. Pero el problema de ese tipo de medidas es que se hacen en secretud. Si tú supieras que hay una orden de arresto contra ti, ¿qué efectividad podría tener una orden de allanamiento? Es obvio que no se va a encontrar nada. No se va a encontrar... ¿Qué tú andas buscando con la orden de allanamiento? ¿Tú sabes cuál es el gran ausente de toda esta parafernalia discusional desde el punto de vista procesal? ¿Tú sabes cuál es el protagonista ausente? Para que tú veas que esto de lo que se trata es de un espectáculo, de una literatura bochornosa. Eso no es una imputación. Eso es un chantaje. Ese expediente en el expediente eso es un libelo. Eso es un libelo. ¿Qué persigue? ¿Qué persigue ese chantaje? Bueno, es persecución. Siguen persiguiendo. O sea, eso no es una acusación penal de un Ministerio Público. Te voy a poner un caso para que tú entiendas. La acusación más grande que hemos tenido aquí en términos pecuniarios, en términos económicos, ¿cuál fue? Baninter, ¿no fue? Odebrecht, 92 millones o Baninter. Baninter. El de Román, el de Cabral. Ninguna tenían 50 páginas de proposición fácticas. Ninguna tenía 50 páginas. Aquí hay 1.300. Pero eso es relevante. El número de páginas que es relevante porque esto es literatura. Esto es literatura, claro, porque ¿de qué se trata una acusación? Es una forma sucinta, un relato sucinto de un acontecimiento que subsume en una proscripción penal. Cada Ministerio Público hace la acusación que tiene. La pregunta es, ¿un expediente grande desmerita la calidad de la educación o tiene que ser necesariamente resumido para ser eficiente? El artículo 318 del Código Procesal Penal te da la respuesta. El artículo 318 dice que cuando el juez inicia la apertura del juicio, ordena al Ministerio Público que lea su acusación. O sea, que van a leer esas 1.300. Tiene que leer las 1.313 páginas, claro, y enunciar las otras. Una audiencia preliminar es una audiencia a la prueba. O sea que una por una, cada una de esas pruebas tiene que ser discutida. Una por una. Entonces, en términos procesales, ¿cuánto duraría esa fase? Lo que quieren, que pase el periodo electoral y que pase un par de años más. Tú lo comparas con cualquier otro proceso similar. Entonces tú lo que dices es que se trata más de un juicio político. Es un juicio político, pero también es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Y le voy a decir una cosa, empezamos con 10.000 millones, bajamos a 6.000, después a 4.000 y tanto y estamos en 1.000. Si seguimos bajando, ¿a cuánto llegaremos? ¿A 200 pesos con 50 centavos? Y la cantidad de relatos explicativos y páginas concretamente no depende del número de ilícito penal, el contenido y de la cantidad de actores implicados. No, porque usted tiene aquí 41 personas sometidas. En el caso, por ejemplo, de Punta Cana, usted tenía 47 personas sometidas. Y va buscando, hay casos que son, bueno, el caso Falcón, creo que tiene 40 y tantas personas sometidas también. O sea, estamos hablando que la ampulosidad en términos de redacción de ese documento, de creación de ese documento, no depende ni de la cantidad de ilícitos ni de la cantidad de imputados. De hecho, en la proposición fáctica puesta a cargo del Ministerio Público, que no es más
la calificación jurídica, que no es más la definición de los tipos penales presuntamente violentados. Recuérdese que para la medida de coerción teníamos 19, ahora tenemos 11, se redujeron 11. Y cuando usted de verdad le mete el pico a la proposición fáctica, la pasa por el tamiz de la prueba que la sustenta, se va quedando muy, pero muy corto. Al final de cuentas, ¿usted sabe lo que tenemos? La palabra de una persona contra la palabra de otra. Oye, a la luz del resultado inicial de los Tucanos, de los Tres Brazos, de Odebrecht, te voy a ir haciendo preguntas y tú me dices si hay o no. Y si hay una explicación, me la hace breve, por favor, porque ya estamos contra el tiempo. ¿Hay condena en el caso Falcón? ¿En Falcón de Santiago? Sí, Santiago y Santo Domingo. La relatoría de Falcón también es muy pobre. Dudas sobre condena. Bueno, el problema con las condenas no son ni siquiera la fortaleza de un expediente, de un proceso, de una acusación. El problema con la condena tiene que ver con los jueces. Porque aquí tú puedes ver un vendaval, un festival de condenas. Hay gente que fue preso aquí siendo inocente, sí, totalmente pero eso inocente. era político. No, y eso ocurre ahora, sin ser político y siendo político. Porque hay casos que son políticos. Okay. Hay casos que tienen su trasfondo político. Y esa es la realidad. Muchísima gente condenada siendo inocente. Hay condena. De hecho, en los Estados Unidos se hizo un estudio y se llega a la conclusión de que el 29% de las personas condenadas son inocentes. Hay condena en hay condena en el caso 13. Sí, porque el caso 13 va a ser un caso para justificar otros casos. Ok, ¿hay condena en los pulpos? Depende de cuándo termine y depende de las circunstancias políticas que nos gobiernen. Si entra otro gobierno, pasa como el de Luis Chauti, como el de Andino, Luis Chauti. No, si entra otro gobierno va a haber que hacer como hizo el presidente Fernández en su momento, un borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que muchas de estas persecuciones se dan justamente por un condimento inicial que es político. Gracias, Valentín. No hay de qué. Gracias. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.